Carta a los Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante. Romanos capítulo 7, versículos 15 en adelante. Diga conmigo, mi caballo de Troya. Dígale, mi caballo de Troya. ¿Lo tenemos? Bien, Romanos capítulo 7, versículo 15. Dice la palabra de Dios así. Porque lo que hago, no lo entiendo. Está hablando Pablo a la iglesia en Roma y dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuántos hemos escuchado aquella historia de la mitología griega sobre el caballo de Troya? ¿Cuántos? Levante la manito. Muy bien. El caballo de Troya fue un artilugio de forma bastante enorme, un caballo de madera, que se menciona en la historia de la guerra de Troya. Troya es una ciudad, o era una ciudad, en lo que hoy se reconoce como Turquía. Y según ese relato, usado por los griegos, de esa manera ellos entran a Troya. Troya era una ciudad fortificada, una ciudad, pensemos, como una Cartagena, una ciudad donde era algo impenetrable. Pero los griegos se echan el cabezazo y encuentran cómo entrar a Troya. Y dice que ese gran caballo de madera que ellos construyen llevaba adentro unos guerreros. Dice, durante la noche los guerreros salieron del caballo matando a los centinelas y abriendo las puertas de la ciudad para permitir la entrada del ejército griego, lo que provocó la caída definitiva de Troya. ¿Qué pasó? Que simplemente los troyanos no pensaron que ese tan hermoso caballo iba a llevar dentro lo que iba a echar abajo la ciudad, lo que iba a traer sobre ellos simplemente la caída, la destrucción. ¿Cuál es nuestro caballo de Troya? ¿Cuál es nuestro caballo de Troya? ¿Cuál es? Cuando nosotros leemos la carta a los romanos, encontramos que el capítulo 1 muestra la universalidad del pecado. Muestra que como seres humanos estamos expuestos ¿a qué? Al pecado. Y más aún cuando el hombre quiere dejar de lado a Dios. El capítulo 2 encontramos que todos los hombres, judíos, griegos, dice allí la palabra, ninguno está exento del pecado. Todos estamos allí inmersos, podemos ser tocados por el pecado. Y el capítulo 3, acompáñame allá adelante, Romanos 3:23. Romanos 3:23 se encuentra una porción muy conocida por nosotros y dice, por cuanto todos que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice el 24, siendo que justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Qué maravilloso es eso. Qué maravilloso es. Entender que así como hay una parte, hay una contraparte. Y así como el hombre está sujeto al pecado, así como ha sido tocado, así como ha sido movido y afectado por él, dice la palabra de Dios que hemos sido justificados gratuitamente ¿por quién?
por Cristo Jesús. Y es lo que comúnmente entendemos como la justificación. Justificación. Si yo le dijera al diaconado, por favor vamos a repartir acá unas hojitas en blanco, lápiz y papel cada uno en su mano, y cada uno de nosotros va a escribir allí sus pecados. Muchos quizás, pastor, se me olvidó que dejé el arroz en bajo, me va a quemar y chao. Otro se hará por allá en la esquina. Otro dice, pastor, déjame hacer acá. Porque todos tenemos pecado. Y si miramos atrás, ni hablar, ¿verdad? Pero hay algo maravilloso. Entonces les digo, hay algo maravilloso allí. Y es que dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, o sea, ¿hay pecados? Levante la mano, como diría Jesús, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ninguno. ¿Algunos han visto el meme ese de la ranita que tanto se ve en Facebook? ¿Se han visto la ranita? Y está la ranita diciendo, ¿cómo me gustaría no tener pecados para cogerlos a todos a piedra? Pero resulta que no, todos tenemos pecado. Y es lo que dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero es allí donde viene eso maravilloso y es la justificación, que Dios pasa por alto. Es como que Él dice, ese hizo esto, ese hizo aquello, ese mintió, ese fornicó, ese adulteró, ese echó chisme, ese es envidioso, ese le gusta engañar, y porque dice la palabra de Dios que para Él todos los pecados son iguales. Simplemente dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Así bien que la justificación es que Dios pasa por alto esa hojita, deja esa hoja allí, venga, ya la llenó, no le alcanzó la hoja, bueno, déjela ahí, no la tiene en cuenta. Esa es la justificación. Y Él dice, todo eso ya lo pagó mi Hijo en la cruz. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? Eso es maravilloso. Eso es algo simplemente maravilloso. Y sigue avanzando la carta ya a los romanos. Y en el capítulo 7 es donde encuentro yo ese caballo de Troya, que cada uno de nosotros tiene, que cada uno de nosotros permite que ingrese a nuestra ciudad fortificada. Cuando nosotros hablamos con la gente, lo hablaba yo con una persona de Buenaventura, por ejemplo, me decía, pastor, vivir en Bogotá es fuerte, es complicado, la gente anda a la defensiva, la gente anda hermética, en los pueblos se vive mejor, en las otras ciudades diferentes a Bogotá. Y acá podía yo pensar en que cada uno es como una Troya, una ciudad fortificada. A mí que no me miren, yo no me junto con ese, yo no le hablo a ese, yo no hago esto, yo no me meto en esto. Yo vivo en Fontibón, a mí que no me metan con los del Modelio. O yo vivo en el norte y entonces yo soy del sur, o yo soy del sur y entonces los del norte, y bueno, en fin. Cuando todos somos iguales. Y como que queremos que ese caballo no entre. Romanos 7:14 habla de ese caballo de Troya. Dice Pablo, porque sabemos que la ley es que espiritual. Pero Pablo dice más, yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago.
¿Sabe algo fuerte? Hay algo tremendo. Pero a veces el cristiano quiere caminar con Dios, pero no lo logra. Y es lo que Pablo está diciendo acá, dice, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ese es el caballo de Troya. Es lo que cada uno tiene allá, adentro. Y que cuando se abre ese caballo, cuando se desboca ese pecado, termina aquel cristiano haciendo lo que no debe hacer. Versículo 18. Pablo le está admitiendo, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso. Cuando se llega a los caminos del Señor, cuando se empieza a caminar con Dios, es cuando ese pecado queda en evidencia. Es cuando esas malas costumbres, cuando las malas palabras, cuando tantas cosas, fornicación, el adulterio, la mentira, el robo, el engaño, el chisme, el odio, la rencilla, la contienda, la lascivia, la lujuria, todo eso queda en evidencia. ¿Qué hizo Pablo? Pablo tenía clara la ley, pero cuando se encuentra con Jesús se encuentra con que es un hombre pecador. Así cumpliera, buscara cumplir con la ley, pero se da cuenta de que es pecador, que ese cuerpo, que ese estuche es de carne, que la carne es que débil. Por eso dice Pablo, y quiero parafrasear, quiero hacer tantas cosas, pero no las hago. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Es como que, como dicen las abuelitas, metió las de caminar y no va a volver a pasar, amor, tranquila. ¿A cuántas esposas, a cuántos esposos les han dicho la última vez? Tranquila que yo voy a cambiar. A veces, y gloria a Dios porque eh, pues hay esa confianza, entonces muchas o muchos, pastor, las cosas van así. Ella me dijo, él me dijo, que va a cambiar. Y cuando están cogidos de la mano del Señor, cuando están, y uno ve que están caminando con Dios, dice uno, gloria al Señor. Pero cuando no, yo digo, grave. ¿Grave por qué? Porque no hay conciencia de esto. De que sin Dios no podemos ver nada. Entonces, el ser humano podrá querer eh, dominar su lengua, por ejemplo. Querrá eh, dejar los celos, perdonar, dejar el odio. El ser humano querrá de pronto, aquel que roba, ya no sentir eso, dejar de robar. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Romanos 7:24, allá adelante dice, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. Y es allí cuando toma sentido el título de este tema, que es nuestro caballo de Troya. Cada uno es libre de dejar que ese caballo entre y haga lo que debe hacer. ¿Qué contenía el caballo de Troya? Una cantidad de guerreros que fueron y acabaron con la ciudad. Abrieron la puerta para que el resto entrara y se acabó la fortaleza, se acabó Troya, se destruyó la ciudad. ¿Qué es el pecado en nosotros? Gloria a Dios. Y es algo que
cuando llegamos a los pies de Cristo, quizás hay cosas más evidentes. El que tenía esposa y 3 sucursales, pues ya solo tiene su esposa. Gloria al Señor. La que echaba el ojo al vecino, el que le gustaba robar, el que no le gustaba trabajar. Y son cosas visibles y quizás se corrijan. Gloria al Señor por eso. Pero ¿qué pasa cuando hay un corazón que miente? Cuando hay odio, cuando hay envidias, cuando hay engaños, cuando somos personas rencillosas. Y esas cositas que quizás no se ven, siguen ahí. Ese es el caballo de Troya. Porque esas cosas empiezan a ¿qué? A destruirnos. El pecado que mora en nosotros. Así que a diario se vive una lucha interna. Una lucha interna. Una lucha interna de venir cada domingo, decir, sí, Señor. Se escuchó por allá cuando pronto alguien me entiende, usted, mi culpa por mi gran culpa. Igualito. Entonces yo voy el domingo y, sí, yo, malo, Señor, acá conmigo, córtame, si es posible. Y sale de este lugar y, ¿qué pasó con esas palabras? ¿Qué pasó con ese corazón arrepentido? ¿Qué pasa con todo eso que hay allí? Y es lo que Pablo dice, el pecado que mora. Amén. Romanos 7:25. Frente a todo esto, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre como usted y como yo. Pablo, el hecho de que se haya encontrado con Jesús, ¿cuánto nos hemos encontrado con Jesús? Estamos en las mismas condiciones. Pablo era de carne y hueso. Pablo también le daba hambre. Pablo también le daba chichi. Era un hombre de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Y Pablo está sintiendo esas luchas. Pablo está sintiendo eso. Y es lo que dice, más con la carne a la ley del pecado. Pablo siempre sentía eso. ¿Cuántos sentimos eso? Hay una lucha. Hay una lucha constante. Esta carne es débil. Es débil. Somos de carne y hueso. Nos afecta el frío, nos afecta el calor. Tal vez hoy amanecimos de buen ánimo, mañana quizá no. Hoy puede que estemos felices, mañana no sabemos, puede que sigamos felices, gloria al Señor. Pero somos hombres, somos de carne y hueso. Pero ¿qué es lo que Pablo dice? En medio de eso, aceptando eso, demos gracias a Dios. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. ¿Qué hace la obra de Cristo? Nos hace libres del pecado. Amén. Todo lo llevó allá en la cruz, todo. Y gloria a Dios por saber que eso sucedió. Pero esa obra en la cruz, ¿cómo ha hecho esa rema en nosotros? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha visto? Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿Estamos dando fruto de ello? ¿Hemos sido libertados del pecado? Dice la palabra de Dios que esa obra del Señor es como la luz de la aurora, ¿no? Que avanza hasta que se hace perfecta. Como cuando amanece, empieza a aclarar, hasta que vemos la plenitud del día. Eso pasa con el hombre de Dios. Eso debe pasar con la mujer de Dios. Que cada día avancemos.
No que el mentiroso siguió siendo mentiroso. No, sí, pero es que ahora sí estoy allí. ¿De qué sirve? Que el que fornica ya no fornica ya con las filisteas, con las de afuera, no, ahora son de la iglesia. Gloria al Señor. No, no. Lo que Pablo está diciendo es, gracias a Dios por la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa obra nos hace a nosotros libres del pecado. Amén. Ahora bien, ¿qué dice Hebreos 10:26 con respecto a eso? Hebreos 10:26. Porque si ya conocí, no puedo hacerme el de la oreja gacha, de las gafas, pues allá, con respeto a los que tengan gafas. No puedo hacerme el loco, no. No puedo hacer las del avestruz, meto la cabeza allá en el hueco y no sé nada, no sé qué pasó. Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Recuerda esa palabra que dice, el alma que pecare, esa morirá. Muy bien. Versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Amén. O allá, allá. Ese hermano que ya usted no puede decir, ay, es que yo no sabía, pastor. Es que yo no entendía. Es que yo no. Dicen por ahí el adagio popular que desde que las excusas se inventaron, todo el mundo quedó bien. Pero sabe, amado, delante de Dios, eso no existe. Usted y yo ya conocemos la palabra de Dios. Usted y yo ya conocemos lo que está bien delante de Dios. Sí, que el pecado asedia, claro, pero está en usted y está en mí el ceder a ello. Por eso lo habla allí, el libro de Hebreos, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya ni otra cosa. Es que yo voy a llevar un mercado allí. Gloria a Dios, lleven los que quieran. Es que yo voy a ayudar allí. Gloria a Dios. En alguna ocasión una mujer me dijo, yo vengo ahorrando una plata desde hace muchos años. Tengo un hijo. Bueno, conocí a dos, uno era ladrón y el otro ya estaba en la cárcel. Me dice, yo he recogido un buen dinero por muchos años. Si yo se lo doy a usted, usted me garantiza que mi hijo sale de la cárcel. Otro le dice, amén, venga. Dije, no, ¿usted lo que pretende es comprar a Dios con plata? No, no sé cuál sea la voluntad de Dios con su hijo. Oremos, porque él se encuentre allá con Dios y el que está acá también, antes de que lo metan allá. Usted y yo ya sabemos lo que está. Bien, hagámoslo, hagámoslo. Ya no hay para decir sí, será que no. Algunos hacen negocios con Dios. Algunos negocian y son buenos negociantes. Señor, si tú me haces el negocio, yo dejo el adulterio. Señor, si tú cambias a mi hijo, entonces yo hago esto. Señor, si tú me provees, entonces yo vuelvo a la iglesia. ¿Sí? ¿Así trabaja Dios? No. Usted y yo ya conocemos la verdad. La verdad.
y no estamos dados para dejar a un lado la obra de Cristo Jesús. Amén. Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice, ¿qué debemos hacer usted y yo? La lucha es diaria, es constante. Ese caballo de Troya quiere entrar, hermano, y hacer su obra en nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Gloria a Dios. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la otra pregunta. ¿Cuántos andamos conformes al Espíritu? Bajaron los amenes. ¿Sí? ¿Cuántos andamos conforme al Espíritu? Y la palabra ya me está diciendo, hombre, según esa hojita que usted llenó allá y que no le alcanzó, usted era digno de la muerte. Pero el Señor levantó, quitó, pasó por alto esos pecados. Cristo Jesús murió en la cruz. Usted y yo somos libres por esa obra. ¿Cuánto lo creemos? Gloria a Dios. Él se hizo pecado por nosotros para que usted y yo viviéramos en libertad. Ahora bien, ¿qué es lo que el Señor dice? ¿Quiénes son esas personas? Dice que están libres de condenación. Dice que los que andan conforme a qué? Al Espíritu. Caminamos en el Espíritu. Y eso no significa, y quiero dejar claridad, en que usted se vuelve un religioso. No, 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 no. Si usted se vuelve religioso, créame que no va a encajar acá. No se trata de que se consiga la Biblia más grande y la use como desodorante bajo su brazo. Todos los días, para arriba y para abajo. Y dispare Biblia como loco, como metralleta. Hay unos que se saben la Biblia y ¡guau! Me parece maravilloso. Me parece muy bien que se la sepa. Póngala ahora en obra. Póngala a trabajar. No es eso. Andar en el Espíritu no es que las personas empiecen a ver la iglesia como algo religioso. No. Es donde raya la religiosidad. Es donde es el punto clave. Y se lo voy a poner de esta manera. Es que donde quiera que usted y yo vayamos, seamos la imagen de Cristo. Es vivir como Cristo viviría en esta tierra. ¿Cristo qué pensaría de Uribe? ¿Cristo qué pensaría de Duque? ¿Cristo qué pensaría de Trump? ¿Cristo qué pensaría de nuestro alcalde Peñalosa? ¿Cómo lo trataría? ¿Cómo se portaría Cristo en las redes? ¿Qué escribiría Cristo en Facebook? ¿Cómo sería el WhatsApp de Jesús? ¿Cómo sería? Entonces, cada vez que usted y yo vayamos a hacer algo, pare un momentito y diga, oiga, ¿Jesús haría esto? Te va a hacer un torcido por allá, es que una plata toca, la necesito. Bueno, ¿Cristo haría eso? No, pues no lo haga. ¿Cristo vendría al culto? ¿Jesús a qué hora llegaría al culto? ¿Jesús serviría en la iglesia? Piense eso. ¿Jesús traicionaría a sus amigos, a su familia? ¿Sí? ¿Qué haría Jesús? Jesús se quejaría. Es que nos tiene fregados. ¿Sí? ¿Cuál sería la actitud de Jesús acá? ¿Cuál sería la actitud de Jesús en el problema, en la circunstancia que usted está atravesando? Eso es vivir en el Espíritu. ¿Por qué le digo eso? Porque Jesús vivió en el Espíritu.
Cuando yo leo Mateo 4, me encuentro que es el mismo espíritu. Dice la palabra allí textualmente, dice, y el espíritu llevó a Jesús al desierto para ser probado, para ser tentado. Cuando yo leí eso, yo dije, no, Espíritu Santo, pero ¿lo metió en la boca del lobo? Sí. ¿Cuál sería la reacción de Jesús frente a la situación que cada uno vive? Piense cada uno en lo que está viviendo, en lo que dice, pastor, este o aquel problema. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría? ¿Qué haría Jesús? Efesios 4:22 en adelante nos habla de ese vivir en el Espíritu. Y al que tiene a su lado, oiga, usted ya no es el mismo. Ya no somos los mismos, hermano. Dígale, usted ya no es el mismo. Vea lo que dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, lo que hacíamos, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Ojo, ¿según quién? Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ojo, hoy en día uno encuentra cristianos que no están según Dios. No, yo soy cristiano, pero yo voy allí porque es que allí sí hay show chévere. Así me dijo un taxista una vez. Vamos con mi esposa y nos fuimos y estaba escuchando unas alabanzas, unas adoraciones. Empecé a hablar con él, digo, no, yo voy allí porque es que allá hay buen show. Y la palabra dijo, sí, también. Ah, bueno. Son iglesias acopladas a la sociedad, acordes a la sociedad. Entonces allá es donde usted encuentra el reggaetón. Pues no hay que eso le gusta a los jóvenes, pues les toca llevar reggaetón. Les toca hacer un perreo cristiano. Porque no es que eso le gusta a los jóvenes. Pastor, eso llama. Ah, bueno. Todo el día que acá coja y se monte acá una persona que no sabe ni de qué sexo es usted, pues, ¿qué es eso? ¿Está de moda? ¿Usted le gustaría eso? No. Dice la palabra. No lo digo yo, no lo dice Erickson Rodríguez. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces yo puedo decir que soy cristiano y acoplarme, acomodarme a la sociedad. Yo soy cristiano, pero los viernes voy y me tomo unas polas santas. Pero yo trato bien a mi esposa, yo lo del diario. Qué bendición. Dice la palabra allí, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Y de acuerdo a eso, es cuando sale y se pone en evidencia todo. Por eso el versículo 25 lo dice. Por lo cual, de acuerdo a eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Dice también el 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Está usted enojado con alguien? ¿Está usted rayado con alguien? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Hace parte de eso del nuevo hombre? No. Yo puedo, hermano, venir acá, darme golpes de pecho, saberme la Biblia, gritar aleluya, decir gloria a Dios, hacer tantas y tantas cosas.
Pero ¿qué va a demostrar que yo sea ese hombre nuevo? El que yo iba en el Espíritu. El que yo demuestra de Jesús donde sea. Sí, tenemos errores. Sí, sí, sí los tenemos, claro. Pero ¿dónde está lo glorioso? ¿Dónde está lo maravilloso? ¿Dónde está esa presencia de Dios? En que usted y yo aceptemos. Gloria a Dios porque haya una falla, porque haya un error. Pero si hay algo en donde se mueve el Señor es que usted reconozca, que usted le diga, mi amor, me equivoqué. Amor, perdóname. Hijo, perdóname. Hija, perdóname. Ahí está ese nuevo hombre, creado según Dios. ¿Andando en qué? En verdad. Por eso allí lo dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el 27 dice, ni deis lugar al diablo. ¿Sabe, hermano? Muchas cosas pueden cambiar al llegar a Jesús. Pero esas pequeñas cosas, por ejemplo, dice allí dice Pablo, dice la mentira, está hablando del perdón, está hablando del enojo. Son cositas a nuestros ojos pequeñas, minúsculas. Pero dice el 27, ni deis lugar al diablo. ¿Qué hacen esas cositas pequeñas? Hacen lo que haría ese caballo de Troya en aquella ciudad fortificada. Entró de manera sutil, callada, entró por la puerta grande, pero una vez estuvo adentro, acabó con todo. Hay hogares que usted puede decir, lo tienen todo, tienen un techo, tienen dinero, tienen salud, tienen muchas cosas que muchos otros quisieran tener. Pero están esas pequeñas cosas. Hay una mujer celosa, hay un hombre malhumorado, hay unos hijos mentirosos, hay unos hijos perezosos, hay una mujer chismosa, pequeñas cosas. Pero ¿qué hacen al interior del hogar? Acabarlo, acabarlo, destruirlo, destruirlo. Dice el versículo 28, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Wow. ¿Qué hablamos nosotros? ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos a diario? ¿De quién hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Será que eso que estamos hablando nos edifica a nosotros? ¿Edifica a la persona de la cual está hablando? Dicen que el látigo más fuerte que tiene el hombre, ¿cuál es? La lengua. ¿Cuánto cuesta dominar la lengua? Y Pablo está hablando allí de eso, dice, ninguna palabra corrompida, palabras que no edifican, palabras que no dan crecimiento, palabras que destruyen, palabras que dañan. Esa es la palabra corrompida. Y el versículo 30 da el resultado de todo ello, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. A veces se tiene tanto en casa, y no estoy hablando de cosas materiales, no.
¿Cuánto damos gloria a Dios por tener un familiar, por tener un cónyuge, por tener unos hijos? ¿Cuánto damos gloria a Dios por el trabajo? ¿Cuánto damos gloria a Dios porque tenemos salud? Hermano, y estamos vivos. Mira que tiene a su lado. O hay alguno que ya haya fallecido. No, creo que todos estamos vivos. Dice Pablo, quítense de vosotros toda amargura. Hay gente que no pareciera ser cristiano. Yo no me imagino a Jesús amargado. ¿Se imagina a Jesús amargado? Con las que salía Pedro, con las preguntas de Tomás, con las fallas de Judas. ¿A quién le gusta que le roben plata? A nadie. ¿A quién le gusta que lo traicionen? ¿Quién dice amén a eso? A nadie le gusta. ¿Y cuándo dice la palabra que Jesús estuvo amargado? Nunca. Sí, lloró, se le volaron también le dio rabia. Allí en el templo vemos esa porción de la escritura donde dice que él se enojó. Dice que muchas cosas más le dieron rabia a Jesús. Muchas. ¿A cuánto nos dan rabias situaciones? Creo que a todos, porque esto es de carne y hueso. Sin embargo, nunca estuvo amargado. Nunca. Pedro, usted me va a negar 3 veces. Ay, Señor, yo soy Pedro. Usted no sabe quién soy yo, le faltó decirle. Y pum, 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 3 veces lo negó. ¿Y después qué hizo? Y lo buscó. Pedro, ¿me amas? ¿Quién lo buscó? Jesús. Estuviera amargado, me negó. Ya sea acá, usted ya no es de mis 12. Tú ya no perteneces a esta familia. Ya no me bendices. Jesús no tuvo amargura. Versículo 32. Dice, antes sed que benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo qué? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Simplemente el Señor está diciendo, haga como yo haría en su lugar. ¿Cuántos tenemos que perdonar? ¿Pero verdad, ven? Por eso hacía la pregunta, ¿quién tiene enojo contra alguien? Perdone. ¿Qué haría Jesús? Eso es vivir en el Espíritu. Eso es vivir como esos nuevos hombres. Eso es empezar a caminar como lo haría Jesús. Que Jesús también tenía, y el diablo envió, dice la palabra allí en Mateo 4 precisamente, dice que también envió esos dardos, también tuvo tentación, también quiso el caballo de Troya entrar a su corazón, pero ¿qué pasó? Que no cayó. Así como un hombre al inicio de la creación cae víctima del pecado, hay un hombre que viene a la tierra y trae la victoria sobre el pecado. Amén. ¿Cuál es nuestro caballo de Troya? ¿Cuál es nuestro caballo de Troya? ¿Cuáles son esas pequeñas zorras, dice la escritura, que cada uno alberga en su corazón? Y hay algunos que las consienten. Ay, qué zorro tan bonito. Ay, es que, pastor, yo tengo un genio. A mí me conocen por el genio. Qué bendición. Y les parece maravilloso. Ay, pastor. Pastor, es que yo soy así. Algunos hombres, ay, pastor, es que me queda difícil. Yo con todas soy un amor, un corazón tan grande. Me caben todas. Sí, claro. Pastor, es que yo soy bueno para los negocios y eso me sale la plata. Sí. Y esa plata tiene la bendición de Dios.
pastor, les toca mirar, ¿no? Toca rebuscarse la papa. Ah, bueno. Pastor, son mentiritas piadosas. Son mentiritas piadosas. Es que no es que mi esposa se entera de eso. Bueno, dice la palabra de Dios. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No seamos cristianos acomodados a la sociedad. Seamos cristianos según Dios, aprobados por Dios. Que cada cosa que hagamos, míreme, glorifique el nombre de Dios. Que cada cosa que hagamos, sea pequeña, grande, insignificante, glorifique a Dios. A donde quiera que estemos, con quien quiera que estemos, glorifiquemos a Dios. Amén. Que seamos esos nuevos hombres que el Señor quiere bendecir. Por eso en las citas de control, ¿cuántos escuchan las citas de control? En la última parte que le digo a la gente, haga su parte y deje que Dios haga la suya. Usted cumpla, cumpla, cumpla. Usted camine en el Espíritu. Usted camine como Jesús lo haría. Usted actúe como Jesús lo haría. Si tiene que perdonar, perdone. Si tiene que pagar, pague. Si tiene que ceder, ceda. Si tiene que agachar la cabeza, agache la cabeza. Haga lo que Jesús haría. Invito a que se ponga sobre sus pies, por favor. Aleluya. Gloria al Señor. Yo voy a invitarlo a que allí en su lugar cierre sus ojitos. Cierra sus ojos. Padre, gracias, Señor, porque tú eres fiel. ¿Qué haríamos, Dios? ¿Qué haríamos sin esa obra? Sin esa obra de la justificación, Señor. Señor, quizás no alcanza el papel para escribir nuestros pecados. Quizás, Señor Dios, muchos digan, no quiero ni escribirlos. Tantas cosas, Señor, pero hoy nunca lo has hecho. Nunca nos has mirado por nuestro pecado, sino que nos has mirado a través de la obra de Cristo Jesús. Porque esa obra es la que nos acerca a ti, Señor. Esa obra, Señor, esa justificación es la que nos permite, Señor Dios, Jesús, Señor Dios, entender que somos libres del pecado, libres. Dice tu palabra, Señor, y vestidos del nuevo hombre creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, amado, yo le invito a que en esta mañana, si tal vez usted dice, ese caballo de Troya ha entrado a mi vida, hay esta o esta o esta o esta situación, esta condición, esta persona, esto que pasó hace años y no lo he querido aceptar, esto que sucedió y no he querido perdonar. Amado, este es el momento. Este es el momento para que cierres la puerta y con Cristo Jesús en tu corazón, en realidad tu vida sea una ciudad fortificada, sea una ciudad sustentada en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Así que si tienes que pedir perdón hoy al Señor, si tienes que renunciar a un pecado, si tienes que decir, Señor, ayúdame, 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 porque no puedo solo. Dice Pablo que somos débiles, esta carne es débil, esta carne es difícil de manejarla por nuestros propios medios. Pero si usted y yo entendemos hoy que Cristo Jesús murió en la cruz y trajo esa libertad para nosotros,
Ese será el primer paso para ser libres y para en realidad ser fuertes. Dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Pero esa fortaleza viene de nuestro Dios. Por eso, amados, cierre sus ojitos allí y entre en esa presencia de Dios. Entre en esa presencia de Dios. Presente su alma, su cuerpo, su espíritu, sus emociones, su voluntad. Sométase en esta mañana al Señor. Sométase a ese Dios que ha traído sobre nosotros esa gloria, que ha traído sobre nosotros su perdón, que ha pasado por alto nuestro pecado. Espíritu Santo, trae esa gloria, yo te pido en esta mañana. Espíritu de Dios, toca, toca, toca cada corazón. Capacita, Dios, yo hoy te lo clamo. Tal vez hay raíces en tu vida de lujuria, de lascivia, de sexo ilícito, de mentira, de engaño. Hay rencor, hay odio. Y a veces sientes que no puedes manejar eso. Habla con Dios. Habla con Dios y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Dios. Ayúdame. Sáname, restáurame. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor. Perdóname, Rey. Perdóname, Dios, que esa sangre poderosa, Jesús, que tú derramaste ahí en la cruz del Calvario, sea limpiando mi ser, sea limpiando mi corazón, mi mente. Señor, allí donde hay maldad, allí donde hay cosas sucias, Señor, limpia las mentes en esta mañana. Yo te lo clamo, Dios. Yo te lo clamo, Rey, limpia. Limpia las mentes. Vamos, amado. No te distraigas. No te distraigas. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa lucha interna a diario. Dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente. Allí está la lucha, allí está la situación, allí está aquella persona que quiere sacarnos tal vez de ese propósito divino. Pero hay uno poderoso que nos sostiene. Por eso en esta mañana, tómate del Señor. Tómate de la mano del Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Sosténme fuerte. Hoy me tomo de tu mano fuerte, Señor. Hoy, Señor, me agarro de ti. Me agarro de ti, Señor Dios, porque solo en ti tengo victoria. Solo en ti hay libertad. Solo en ti, Señor Dios, cumpliré tu propósito, Señor. Apartado de ti, Señor, nada podré hacer. Por eso, amado, someta a cada situación, someta delante del Señor esas pequeñas cosas que no agradan a Dios. Espíritu de Dios, ministra, ministra, limpia, limpia, Señor, se rompe todo argumento. A veces el enemigo ha querido convencer las vidas de que esas cosas están bien. Tienes argumentos en tu cabeza. Eres infiel porque tu esposa te ha hecho X o Y. Eres infiel porque tu esposo te ha hecho X o Y. En tu empresa robas, te llevas cosas, Señor, porque no tengo, porque necesito. No. Mientes, porque de pronto eso tapa allí una situación. Engañas, porque todo el mundo engaña. Porque la sociedad lo permite. Miras otras mujeres porque es que mi compañero lo hace. Miras otros hombres porque es que mis amigas lo hacen. Amado, que seas un nuevo hombre conforme al Señor, creado según Dios, no creado según la sociedad, según el mundo corrupto en el cual vivimos, sino creados según Dios. Espíritu de Dios, toma el corazón. Toma las vidas, Dios. Sosténlas, Dios. Capacítalas para caminar en ti, para agradarte a ti, Señor. Somos débiles, Dios,
pero tú nos sostienes, Dios. Hoy, Padre, creemos que ese socorro solamente viene de ti, que tú eres nuestro castillo, Señor. Tú eres nuestra roca fuerte. Tú eres, Padre, nuestra fortaleza. Tú eres el Todopoderoso, el Santo de Israel, el que sostiene nuestras vidas, el que sostiene nuestras familias, nuestros ministerios, nuestros hogares, nuestros matrimonios. Tú, Padre, solo tú, Dios, no somos nosotros en nuestras fuerzas, no es un título, no es nuestro dinero, no, eres tú, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, Padre, levantamos nuestra mano, levanta sus manos. Dígale, Señor, dependo de ti, por eso en esta mañana me aferro a ti, me aferro a ti, porque entiendo que eres mi todo, que eres, Señor, mi socorro en la angustia, que eres, Señor, el que trae sobre mi vida todo refrigerio, la plenitud, la paz, el regocijo, Señor, en el nombre de Jesús. Tú que has traído una petición en esta mañana, levanta tu mano. Espíritu de Dios, tú conoces cada corazón. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada familia. Tú conoces la petición de mi hermano, Señor. Tú conoces cada hogar, Señor. Tú conoces cada matrimonio. Y Padre, yo hoy te clamo, Dios. Yo hoy te clamo, Señor, que conforme a tu voluntad, conforme a esa divina voluntad, Señor Dios, obres, Señor, milagros, prodigios, señales en esa necesidad, Señor. Obra en cada hogar, Dios. Obra, Señor, en cada hogar aquí representado, Señor. En el nombre de Jesús, obra en la economía, Señor. Obra en la salud de aquel que está enfermo, Señor. Padre, toca esos órganos, Dios, toca. Trae sanidad en el nombre de Jesús. Trae sanidad, Espíritu Santo. Trae sanidad. Fortalece cada cuerpo, Señor. Jesús, danos esa vida en abundancia, Dios. Levanta a mi hermano, Señor, que ha estado enfermo. Dale vida, dale vigor, dale salud, Señor Dios. Trae, Señor, esa presencia, Espíritu de Dios. Aquel que ha estado desanimado, aquel que ha estado afligido, levántalo, Espíritu de Dios. Sopla sobre él de esa gloria. Sopla ese aliento de vida, Señor. En el nombre de Jesús, bate tus manos y dile, Señor, gracias, 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 Dios, porque mi vida está en tu mano, porque mi vida depende de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Si esas palmas son para el Rey, hágalo fuerte, hágalo sobre su cabeza. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Amén.